Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra oración de la tarde. En este sexto domingo después de Pentecostés, el texto, la meditación, el texto central dice: mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo para la cual la envié. Estas son palabras de nuestro Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, que van a hacer eco en la lectura del Evangelio de hoy, en el cual tenemos el relato de la parábola del sembrador. Entonces disponemos cuerpo y alma para meditar en la presencia de nuestro Señor, para orar, para alabarle y para darle gracias también por su salvación. Iniciamos en el nombre de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La luz de Cristo, la luz del Señor. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús, luz de gloria, Cristo Jesús. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús, luz de gloria, Cristo Jesús. Oremos. Alabado eres tú, oh Señor y Dios nuestro, Rey del universo, que guiaste a tu pueblo Israel con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Ilumina nuestras tinieblas con la luz de tu Cristo. Tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Porque tú eres misericordioso y amas a toda tu creación, y nosotros, tus criaturas, te glorificamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Señor, a ti clamo, ven pronto a mí, escúchame cuando te llame. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. No dejes que mi corazón caiga en la maldad, ni me dejes cometer actos inicuos. Por eso, Señor y Dios, mis ojos te buscan. En ti confío, no me desampares. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Oremos. Que el incienso de nuestra oración de arrepentimiento suba a ti, oh Señor, y que tu bondad descienda sobre nosotros, para que con mentes purificadas podamos cantar tus alabanzas con la Iglesia en la tierra y con toda la corte celestial, y podamos alabarte por siempre jamás. Amén. El salmo para esta ocasión corresponde al Salmo 65, versículos 1 al 5, versículo 9, y con la antífona en el versículos 1 al 2. La letra L la voy a leer yo como liturgo y la letra C contestan ustedes como comunidad. A ti, Dios mío, debemos alabarte en Sión. A ti debemos cumplir nuestros votos, pues tú escuchas nuestras oraciones. A ti acude todo el género humano. Nuestras malas acciones nos dominan, pero tú perdonas nuestras rebeliones. Cuán dichoso es aquel a quien tú escoges y lo llevas a vivir en tus atrios. Nosotros quedamos plenamente satisfechos con las bondades de tu casa, con las bendiciones de tu santo templo. Tú, Dios de nuestra salvación, nos respondes con grandes actos de justicia. En ti esperan los confines de la tierra y los mares más remotos. Tú, con la lluvia, cuidas de la tierra, y en gran manera la fecundas y enriqueces. Llenas de agua tus corrientes caudalosas, y preparas el grano cuando así lo dispones. A ti, Dios mío, debemos alabarte en Sión. A ti debemos cumplir nuestros votos, pues tú escuchas nuestras oraciones. A ti acude todo el género humano. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora, y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del Antiguo Testamento la encontramos según el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 13. Escrito está: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas crecerán cipreses, en lugar de ortigas crecerán arrayanes. Esto dará lustre al nombre del Señor. Será una señal eterna que durará para siempre. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. La lectura de la epístola del Nuevo Testamento corresponde a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 17. Escrito está: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos,
herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. El Santo Evangelio para el día de hoy lo encontramos según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9 y 18 al 23. Escrito está: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra, y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Preparándonos para el estudio en la palabra de Dios, los invito a que podamos entonar juntos desde las casas el himno del día: Tu palabra, oh Santo Dios. Tu palabra, oh Santo Dios, es del cielo el magno don que me enseña con verdad tu divina voluntad y me dice lo que soy, de quién vine y a quién voy. Me reprende mi dudar y me exhorta sin cesar. Es el faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor de mi tierno Salvador. Por esta infalible voz de tu Espíritu, Señor, das a mi alma fe y vigor cuando me hallo en aflicción, y me enseñas a triunfar de la muerte
muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy, tu palabra es para mí un tesoro grande aquí. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Continuamos con nuestro estudio sobre la cruz del cristiano. Ya estamos en la parte número 4, capítulo número 4. Aquellos que quieran pueden buscar en su Biblia, en la versión Reina Valera contemporánea, el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 9 y versículos 18 al 23. Allí tenemos relatado en el capítulo 13, versículos 1 al 9 y 18 al 23 del Evangelio según San Mateo, la parábola del sembrador y su explicación. Aquellos que desean pueden habilitar sus micrófonos. Bien. 13, 1 al 9. En este sexto domingo de Pentecostés conoceremos la historia de uno de los martirios más relevantes en la historia del cristianismo en sus inicios y cómo esta historia tiene su origen en el mismísimo Evangelio de Cristo. Pero antes vamos a leer el texto o parte del texto del Evangelio de hoy y explicar brevemente el significado que ya nuestro Señor Jesucristo particularmente esta es una de las únicas parábolas que Él cuenta la parábola y luego también deja la explicación, para que entendamos cómo funciona y qué propósito tiene. Que una parábola es un relato que tiene diferentes imágenes y figuras, pero que tiene un sentido y una explicación, por el cual generalmente Jesús mismo explica los misterios del reino de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, pero que solo es posible decodificarla o recibirla por medio de la fe. Entonces, así dice el versículo 3, la segunda parte, dice, el sembrador salió a sembrar. Y así dicen Juan Crisóstomo, el padre de la iglesia, sobre esta acción. Al sembrar la palabra, el Señor no hace distinción de personas. Siembra sobre pobres y ricos, judíos y griegos, hombres y mujeres. Si los hombres se pierden, no es por culpa del Señor, que siembra sobre todo tipo de terreno. Por eso el Señor anima a los discípulos, anticipando que si bien la mayor parte de los que reciben la palabra divina van a perderse, no por eso ellos han de desalentarse, digamos, en su tarea, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Jesús siembra, siendo el sembrador, sobre todos los terrenos, no discrimina terrenos. Él esparce su semilla por todos lados. Bien, ahora hablemos de la semilla que cayó junto al camino. ¿Alguien quiere leer, por favor, versículo 19, así como está en la pantalla? ¿Ya? Dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El camino no es otra cosa que la vida cristiana bajo las promesas de Dios. El cristianismo mismo, Hasta ahí. el suelo. Sí, gracias. Porque esta es la explicación justamente que hacen los padres de la iglesia, que ellos tienen la particularidad de que el lenguaje que Jesús utilizaba en las parábolas para ellos era muy familiar, ¿no? Era como, por ejemplo, cuando los argentinos nos mudamos a Chile, a veces
Hay palabras que nos cuesta entender hasta que nos explican, ¿no?, ciertas expresiones. Lo mismo pasa a veces con las parábolas o con las imágenes que Jesús relata en los evangelios. Las personas de ese tiempo la entendían muy fácilmente, pero a nosotros nos cuesta más. Entonces, los padres de la iglesia, que eran los pastores de aquella época, ellos tenían un conocimiento o mejor acceso al significado de estas palabras. Entonces, y ahí comentan que justamente el camino, ustedes recordarán que hemos hablado cuando leemos el texto del camino de Emaús, ¿a qué se refería el camino? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era el camino? La vida cristiana, como dice ahí, ¿no? Sí, pero ¿qué más? Más específicamente. El camino que se tiene que recorrer hasta el final, como hasta cuando uno esté con el Padre, puede ser. La fe. Sí, la fe, el camino que uno recorre hasta el Padre, sí. No está mal, pero cuando en el Evangelio hablábamos de el camino, ¿a qué nos referíamos en particular? A Cristo. Sí, a Cristo, ¿está bien? A Que la Él es el cruz. camino, la verdad y la vida. Pero recuerdan que el camino era la forma en que se llamaba ¿a quiénes? En el siglo I, los cristianos no se llamaban cristianos, ni luteranos, ni nada. Peregrinos. Se llamaban el camino. ¿Cómo? Los cristianos se llamaban el camino. Los seguidores del camino. Eso así se le conocían los cristianos. ¿Ya? Pero haciendo referencia, claro, a la vida cristiana. Cristo también en el Evangelio es el camino con mayúscula, ¿no? Pero en este sentido, entonces, fíjense, el sembrador dice que sembró al costado del camino. Y esto dice el padre de la iglesia, que el suelo al costado del camino es la vida según este mundo, según el camino de aquellos quienes conocen mucho mejor lo que es del mundo que lo que es de Dios. Entonces, el camino es básicamente estar caminando por la palabra de Dios, por sus leyes, por sus promesas, y lo que está al costado del camino es todo lo que está aparte de Dios, todo lo que tiene que ver con filosofía y pensamiento humano, y todas las opiniones humanas están siempre al costado del camino y es como andar afuera de la palabra de Dios. Algunos están más cerca del camino en la orilla porque mezclan palabra de Dios con filosofía humana y otros están directamente, totalmente apartados. Dicen otro terreno que no conoce nada del camino. Pero el camino en sí es el camino de la palabra de Dios. Y en el primer siglo de la iglesia, el camino eran conocidos, los cristianos eran conocidos como el camino, como lo veíamos en el Evangelio de Lucas, en el libro de Hechos también. Bien, la semilla que cayó entre piedras. Versículos 20 y 21, por favor. ¿Alguien quiere leer? El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras. En ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Bien, muchas gracias. Entonces, cuando viene, dice, la semilla que cae entre piedras, se refiere a aquellas personas que la reciben con gozo, es decir, que la reciben con sentimiento, y se alegran y hacen, tal vez festejan, pero no dejan que la semilla penetre la superficie, sino que es simplemente un recibirlo superficialmente, ¿no? Entonces podemos decir que a veces la palabra entra por el oído, pero no hace nido en el corazón, sino que está por un momento y después sale ¿cuándo? Cuando viene la aflicción o la persecución, ¿sí? Y esto tiene que ver también con el tema que estuvimos estudiando estos domingos, sobre la persecución que sufren los cristianos. Entonces, si uno era una piedra, cuando viene la persecución, uno renegaría de su fe. En todo caso, esto es lo que está exponiendo Cristo. Entonces, así dicen los padres de la iglesia, que las piedras significan o simbolizan fortaleza y dureza. Un corazón duro es un corazón orgulloso, que no admite consejo externo, sino que siempre quiere valerse por sí mismo.
el diablo arrebata la palabra del corazón solo de aquellos que la han descuidado y la han despreciado. La semilla que cayó entre espinos, versículo 22, por favor. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Bien, dicen los padres que esto se da cuando las preocupaciones por las cosas de este mundo, familia, dinero, bienes, comida, bebida, casa, etc., no te permiten acudir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, sino que te apartan de ella. Incluso, dice, se refiere a aquellos que asistiendo a la iglesia están de cuerpo presente, pero tienen sus oídos cerrados. O a quienes, aunque abren sus oídos, sin embargo, cierran su corazón. Interesante, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que solamente aquellos que están en la iglesia pueden ser, aquellos que no asisten a la iglesia a escuchar la palabra pueden estar representados como los espinos, pero ellos explican que no. Uno incluso puede estar en cuerpo presente, escuchando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios simplemente puede llegar al oído y rebotar, o entrar por un oído y salir por el otro, o cuando llega al corazón, realmente ser rechazada y no recibir la verdad que está siendo proclamada, ¿no? Entonces, recordamos, por ejemplo, el caso en relación también a la piedra, es muy parecido al de la piedra porque los dos reciben la palabra, como en el caso del faraón en Egipto, que dice que tenía el corazón endurecido, ¿no? Que Dios mismo se lo había endurecido. Y así también, entonces, las principales causas por las cuales la persona que escucha la palabra de Dios e incluso cree y la tiene en bien por un tiempo, pero como no tiene una buena raíz, entonces las preocupaciones del mundo y las riquezas la terminan ahogando. Entonces no llega a dar fruto. Que ese es cuando se cierra el ciclo, fíjense, se cierra el ciclo del sembrado de la semilla, no cuando la planta nace, ni cuando la planta crece, sino cuando la planta termina por dar fruto. Y ahí es donde se cierra el ciclo. ¿Por qué? Cuando el fruto cae, siembra una nueva semilla y vuelve a empezar, ¿cierto? Entonces el ciclo en la parábola del sembrador se termina recién cuando la semilla cae en terreno y da su fruto. Bien. Estamos viendo todo vuelo de pájaros, ¿sí? Para que después no se nos haga muy largo. Ya vamos a tener momentos seguramente para hablar más en profundidad acerca de qué significa cada terreno y qué significa la parábola del sembrador en sí. Bien, la semilla que cayó en buena tierra. Versículo 23, por favor. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra, le entiende, da fruto y se produce en 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Bien, gracias. Entonces, es una semilla que dio una planta y esa planta creció y dio un fruto que produjo, de una semilla produjo todos los frutos 100, 60 y 30 semillas, entonces se van multiplicando, ¿no? Esto dicen los padres que los que dan frutos de 30 son aquellos que se abstienen de riquezas injustas y según sus fuerzas hacen buenas obras. Es decir, se refiere a aquellos cristianos que creyeron y que, no, por ejemplo, cuando se le presenta una oportunidad de hacer un negocio turbio, por así decirlo, o que no es del todo legal, o que implica mentir, o que implica algo extraño y algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios, él dice, no quiero ser parte de esto. Y hace buenas obras según su fuerza. Ahora, aquellos que rechazan todo tipo de bienes y se consagran solo a servir a Dios, esos son los que producen 60, dicen los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, hay personas que rechazan todo tipo de bienes. Por ejemplo, hubieron, en el caso de los apóstoles, con esto se relaciona mucho a los apóstoles, que ellos, algunos de ellos no se casaron, renunciaron a una familia, renunciaron a tener propiedades, renunciaron a tener cualquier tipo de bienes y toda su vida sirvieron al Señor. Estos son los que producen 60, ¿no? Y por último dice, si la debilidad del cuerpo les aflige y lo soportan con fidelidad, entonces producen el 100.
Entonces, si además de recibir la palabra, se abstienen de riqueza injusta, hacen buenas obras y rechazan todo tipo de bienes y están consagrados solo a servir a Dios, y además de eso son perseguidos por causa de la palabra y reciben aflicción, y todo esto lo soportan con fidelidad, entonces dicen que producen el 100. Ahí está fundido, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora por acá? ¿No? ¿Está claro? Bien. Sí, pues mi amor. Aquí. Una pequeña trivia entonces, sobre lo que leímos hasta ahora. ¿Sobre qué terrenos el sembrador sembró su semilla? ¿Sobre el costado del camino? ¿Sobre las piedras? ¿Sobre los espinos? ¿Sobre buena tierra? ¿Todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Nada más. ¿Las 5 dicen todos? Sí. ¿Están seguros? Sí. Bueno, sí. O ninguno. Todas las anteriores. El sembrador sembró su semilla sobre todos los terrenos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos habla este hecho de que el sembrador sembró en todos los terrenos? ¿Sobre quién es el sembrador? ¿Sobre cómo es el sembrador? Nos enseña que Él quiere que todos los terrenos sean salvos al oír su palabra. Nos enseña que solo quiere salvar a un grupo selecto, dispuesto a asumir un compromiso con Él. O nos enseña que es un sembrador tonto que desperdicia sus semillas sembrándolas donde no va a crecer. A uno. La uno. La uno. ¿Alguien La dos. que hace lo contrario? La 2. La 2 dicen por ahí. Quiere hacerlos dudar. Quiere hacerlos No, dudar. la uno, Bien. porque él habla que era a todos, a gentiles, a hebreos, a todos. O sea, todos los terrenos, todas las personas. Bien. Tengan presente lo siguiente. Quienes van a ser, en la parábola está claro que el sembrador es Cristo. Pero después, cuando Jesús envía a sus discípulos a sembrar, o sea, predicar es sembrar, predicar y enseñar es sembrar la palabra, ¿no? Los discípulos no tendrían que estar pensando en, bueno, a ver, antes de sembrar, antes de predicar, voy a ver si es un buen terreno para que mi planta crezca, ¿no? Ellos tenían que sembrarlas, predicar la palabra y predicar porque ellos no conocen los corazones. Entonces el sembrador no está preocupado aquí necesariamente en el terreno o discriminar el terreno, sino solo la fidelidad del discípulo va a estar en que tiene que sembrar la palabra justamente como Jesús mandó, ¿sí? Sin juzgar o decir, bueno, a este sí voy a predicarle y al otro no, ¿sí? Entonces por eso es que es la 1. ¿Bien? Verdadero y falso. Necesitamos examinar a los hermanos para comprobar si son buena o mala tierra. Falso. 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 De falsedad. Aunque nos encanta hacerlo, es falso. Bien, esta parábola nos anima al arrepentimiento diario, ya que somos naturalmente mala tierra. Verdadero. Y verdadero. ¿Todos dicen verdadero? Sí. Pecadores. Bien, verdadero. Y ahí es donde está, recuerden esto de ser justos y pecadores, ¿no? Justos por causa de Cristo. Nosotros nacemos con un corazón y somos un terreno como el costado del camino. Nacemos con un corazón que está inclinado hacia las riquezas, que muchas veces las pone delante del Señor. Nacemos como aquellos que prefieren evitar los sufrimientos naturalmente, pero sin embargo el Señor es el que produce y que nos convierte en nuestro corazón en nueva tierra. ¿Por qué? Porque Cristo fue primeramente el camino para nosotros, y la verdad y la vida, ¿no?
Entonces, en Cristo nosotros también podemos ser buena tierra. Además, esta parábola del sembrador nos enseña que las principales causas por las que la gente se pierde son el amor al dinero, los bienes y riquezas, como también el no temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Así es. Verdadero. 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 Excelente. Bien. Estamos aprendiendo. Muy bien. Estamos aprendiendo. Como puente para nuestro estudio, continuar con el estudio sobre la cruz del cristiano, vamos a ver cómo también llamativamente está muy relacionado el texto del Evangelio de hoy, que lo establece el leccionario, con nuestro tema. Entonces, habíamos estudiado los domingos anteriores que donde se predica o se siembra la palabra de Dios fielmente, allí también está la cruz. Por eso, los cristianos tenemos que sufrir todo tipo de desgracias, pero por medio de ellas, Dios mismo nos fortalece y hace producir sus frutos. Habíamos hablado del martirio, y dijimos que el martirio viene como un don de Dios. Que el martirio no es una prueba para el cristiano, sino que es un instrumento de salvación y santificación por el cual Dios lo aferra a la palabra, por el cual también consuela y fortalece a otros creyentes, y finalmente por el cual también Dios expone a los que son impíos y enemigos de la iglesia. Y finalmente, Dios sostiene al mártir. El mártir no es un superhombre, es un hombre pecador como cualquiera de nosotros, pero que Dios lo sostiene en su confesión. Bien, habíamos hablado de que el mártir tenía ciertas características. Recuerdan que habíamos leído el martirio de Esteban y lo tomamos como ejemplo para notar que hay presentes ciertas características que hacen propias a un mártir fiel o un mártir verdadero de Cristo, porque así también han habido, como lo comentamos, muchos que eran falsos, ¿no? Entonces, un mártir, la primera característica es que tiene que tener un llamado a servir en la iglesia. Segundo, que es una persona que tiene, además de su llamado, y por causa de su vocación, recibe oposición. Y esta oposición no es oculta, sino que muchas veces es organizada y oficial. Por eso el mártir pasa por un proceso de juicio injusto ante una autoridad oficial. El mártir también sufre la acusación de testigos falsos, que son activos en el juicio. Y también el mártir finalmente termina sufriendo la persecución, torturas, condenas hasta la muerte, ¿no? La tercera característica es el testimonio fiel del mártir, que siempre apuntaba a Cristo. No hablaba bien de él, sino que se confesaba pecador, pero hablaba bien solo de su Señor. Entonces, y también estaba caracterizado porque en ese testimonio Dios mismo estaba presente, y siempre en conexión con la obra de Cristo. El mártir es un eco o una réplica del gran martirio por excelencia que es el de Cristo al morir en la cruz. También en el testimonio del mártir vemos su valentía y su fe en los propósitos que hay detrás del martirio. El mártir no era alguien que ignoraba por qué estaba muriendo. Él sabía bien por qué estaban en esa vocación y qué propósito tenía Dios detrás de ello, que era un propósito de salvación. También en los martirios habían testigos fieles, pero estos testigos fieles generalmente estaban calladitos y pasivos y simplemente contemplaban lo que sucedía, porque estaban, por supuesto, sometidos en muchos casos a las autoridades o porque a veces no tenían los recursos para intervenir. Bien, y finalmente la última característica del verdadero martirio cristiano es que conserva vigencia con el tiempo, ¿no? Eso quiere decir que a través de los años de la historia de la Iglesia aún se recuerdan aquellos mártires que murieron confesando la fe en Cristo. Bien, vamos a repasar lo que vimos también sobre las persecuciones en el siglo II y sobre el martirio de Ignacio, y también como pie para lo que va a seguir ahora, porque vamos a hablar acerca del martirio de Policarpo. En el siglo II, quienes renegaban de confesar al César como Dios eran condenados bajo pena de muerte. Eso le pasó al obispo Ignacio de Antioquía, quien es recordado por las 7 cartas que escribió en su viaje camino a su martirio en Roma. 6 de esas cartas fueron a distintas congregaciones y una de ellas fue dirigida a su amigo y colega Policarpo. En esos tiempos también surgieron las actas de los mártires,
que son testimonios valiosos para la Iglesia sobre los primeros mártires. Una de las más importantes y recordadas es justamente el acta del martirio de Policarpo. Policarpo, obispo de Esmirna, mártir, dice: Señor Dios, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Amén. Bien, ¿quién fue este Policarpo? Un nombre bastante extraño para nosotros. Es un nombre griego, ¿no? Policarpo es considerado uno de los padres apostólicos. Recordemos, los padres apostólicos son aquellos que fueron ministros u obispos y que tuvieron contacto con los mismos apóstoles, o fueron discípulos de los apóstoles, o conversaron con ellos, o estuvieron trabajando a la par de los apóstoles, ¿sí? Policarpo nació en el año 70 después de Cristo en la ciudad de Esmirna, que quedaba en Asia Menor, al norte de Palestina, ¿no? Al noroeste de Palestina, en la parte norte también del Mediterráneo, ¿sí? Donde hoy más o menos puede estar Turquía y esos países alrededor, ¿sí? Policarpo fue obispo entonces de Esmirna, una de las 7 iglesias nombradas por el Apocalipsis de San Juan. En el capítulo 2 de Apocalipsis tenemos 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias, y una de esas iglesias era la iglesia de Esmirna, una de esas congregaciones, ¿no? Entonces, de esas congregaciones, de esas iglesias, en ese lugar fue obispo Policarpo. Incluso muchos padres de la iglesia, como Ireneo de Lyon, Tertuliano, Jerónimo, dieron fe de que fue el mismo apóstol Juan quien ordenó o consagró a Policarpo como obispo. Entonces, Policarpo no fue alguien menor, sino que fue un discípulo del mismísimo apóstol Juan. Fue colega de otro padre de la iglesia llamado, bueno, el que estudiamos la vez pasada, el domingo pasado, Ignacio de Antioquía, que también fue mártir, y fue maestro del otro también padre de la iglesia muy importante llamado Ireneo de Lyon. Policarpo se enfrentó en su tiempo contra Marción, que fue un famoso hereje del siglo II. La iglesia luterana lo conmemora o lo recuerda el 23 de febrero. También es recordado por la iglesia ortodoxa y por la iglesia católica. Su nombre, y esto es bastante interesante, el nombre Policarpo significa mucho fruto. Polin, carpón. Así dice el Evangelio según San Juan. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y este mucho fruto es literalmente, se escribe en griego, Policarpo, ¿no? Entonces, también recordamos lo que decía Martín Lutero en el Catecismo Mayor, que allí donde la palabra de Dios es predicada, aceptada o creída y da frutos, no faltará la bien amada Santa Cruz. Bien, entonces, este personaje, este obispo, padre de la iglesia, discípulo del apóstol Juan, dijimos que era amigo de Ignacio, que Ignacio, recordarán, fue a morir como mártir a Roma desde su iglesia en Antioquía, y fue finalmente devorado por las fieras, por los leones. Entonces, cuando Policarpo, estando en Esmirna, se enteró del martirio de su amigo Ignacio, él escribió a los filipenses, a la comunidad, ¿recuerdan los filipenses que tenemos en el Nuevo Testamento? Una carta del apóstol Pablo a esa congregación. Bueno, él escribió también a los filipenses pidiendo recibir noticias sobre Ignacio, pero lamentablemente no se conoce finalmente si hubo una respuesta. Claro, entonces Ignacio fue el que habíamos estudiado el domingo pasado, ¿cierto? Bien. Policarpo llegó a ser anciano, y siendo ya un anciano, las políticas del Imperio Romano no habían cambiado, y los cristianos seguían siendo acusados y condenados. Recuerden que no eran oficialmente perseguidos por el imperio, pero si alguna persona que estaba enojada con algún cristiano los denunciaba, ellos tenían que confesar por el César y decir que el César era Dios y hacer sacrificios al estilo romano, ¿no? Y si no lo hacían, eran condenados a muerte. Así, en el año 155 después de Cristo,
Policarpo tuvo que comparecer ante el tribunal romano y finalmente fue condenado a muerte en tiempos del emperador Antonino Pío. A continuación, veremos los hechos de su martirio y su testimonio, tal cual lo encontramos relatada en la llamada Acta del Martirio de San Policarpo de Esmirna, carta escrita por los cristianos de Esmirna a sus hermanos de Filadelfia y al mismo tiempo a toda la cristiandad. Recordemos, un ejercicio que vamos a tener que practicar a la hora de ir leyendo la carta es identificar las 5 partes que habíamos mencionado que son características del martirio y ver cómo aparecen o no en el relato del martirio de Policarpo, ¿sí? Uno era que tiene que tener un llamado, o sea que no era un mártir voluntario, sino que tenía que tener alguien que está sirviendo en una vocación cristiana. También que tiene que pasar por un juicio, por una autoridad oficial, que tiene que tener testigos falsos, también que su testimonio tiene que ser fiel y no hablar de sí mismo, sino de Cristo. Y finalmente también que en su testimonio está presente Dios mismo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos a ver si realmente se cumplen o no estos requisitos o estas características que estaban presentes ya en el martirio de Esteban. Entonces, ahora le voy a pedir colaboración a alguno de ustedes con la lectura, por favor. A lo largo de la lectura van a ver que es realmente una historia bastante interesante, bastante cautivadora. Realmente es sino la historia por excelencia de los mártires, la más destacada, la más recordada, mucho más que la de Ignacio, porque en la de Ignacio lo que tenemos son las cartas que él envía en su viaje a ser martirizado en Roma, pero lo que tenemos en el acta del martirio Policarpo es el relato en tercera persona, pero de aquellos que fueron testigos de su persecución, testigos de su juicio, testigos incluso de su muerte, ¿no? Entonces este es como el relato más detallado y más claro sobre un mártir, ¿no? Bien. Saludo inicial. Así comienza la carta. La iglesia de Dios, establecida en Esmirna, a la iglesia de Dios, establecida en Filadelfia, y a todas las partes de la iglesia santa y católica, extendida por todo el mundo. Que la misericordia, la paz y el amor de Dios, Padre, y nuestro Señor Jesucristo, sobreabunde en vosotras. Esmirna, año 155 después de Cristo. Cristo, el predecesor de los mártires. Os escribimos relatándoles el martirio de nuestros hermanos, y en especial del bienaventurado Policarpo, quien, con el sello de su fe, puso fin a la persecución de nuestros enemigos. Todo lo sucedido fue ya anunciado por el Señor en su Evangelio, en el cual se halla la regla de conducta que hemos de seguir. Según él, por su permisión, fue entregado y clavado en la cruz para salvarnos. Quiso que le imitáramos, y él fue el primero de entre los justos que se puso en manos de los malvados, mostrándonos de ese modo el camino que habíamos de seguir. Y así, habiéndonos precedido él, no creyéramos que era demasiado exigente con sus preceptos. Sufrió él primero lo que nos encargó a nosotros sufrir. Se hizo nuestro modelo, enseñándonos a morir, no solo por utilidad propia, sino también por la de nuestros hermanos. El martirio, aquellos que le padecen, le acarrea la gloria celestial, la cual se consigue por el abandono de las riquezas, los honores e incluso los padres. ¿Acaso tendremos por demasiado el sacrificio que hacemos a tan piadoso Señor, cuando sabemos que sobrepuja con creces lo que Él hizo por sus siervos, a los que éstos pueden hacer por Él? Admiración por los mártires. Por tanto, les vamos a narrar los triunfos de todos nuestros mártires, tal como nos consta que tuvieron lugar su gran amor para con Dios y su paciencia en soportar los tormentos. ¿Quién no se llenará de admiración al considerar cuán dulces les eran los azotes? ¿Cuán gratos los dolores del Eculeo? El Eculeo era
perdón la interrupción, el eculeo era una máquina de tortura donde se ataba a la persona sobre una tabla, se lo acostaba y se lo ataban las extremidades con una soga y ahí lo iban estirando, ¿no? Entonces terminaban desgarrando sus extremidades. Eso era el eculeo. Entonces, ¿quién no se llenará de la admiración al considerar cuán dulces les eran los azotes, gratos los dolores del eculeo, amable la espada que los hería y suave las brasas de las hogueras? Cuando corriendo la sangre por los costados, con las entrañas palpitantes a la vista, tan constantes estaban en su fe, que aunque el pueblo conmovido no podía contener las lágrimas ante tan horrendo espectáculo, ellos solo estaban serenos y tranquilos. Ni siquiera se les oía un gemido de dolor, y así como habían aceptado con alegría los tormentos, del mismo modo los toleraban con fortaleza. A todos los asistía el Señor en los tormentos, no solo con el recuerdo de la vida eterna, sino también templando la violencia de los dolores, para que no excediesen la resistencia de las almas. El Señor les hablaba interiormente y les confortaba, poniéndoles ante los ojos las coronas que les esperaban si eran constantes. He ahí el desprecio que hacían de los jueces y su gloriosa paciencia. Deseaban salir de las tinieblas de este mundo para ir a gozar de las claras moradas celestiales. Contraponían la verdad a la mentira, lo terreno a lo celestial, lo eterno a lo caduco. Por una hora de sufrimientos les esperaban goces eternos. El demonio probó contra ellos todas sus artes, pero la gracia de Cristo les asistió como un abogado fiel. El ejemplo de Germánico, mártir. También Germánico, con su valor, infundía ánimos a los demás. Habiendo sido expuesto a las fieras, el procónsul, movido de compasión, le exhortaba a que tuviese piedad, al menos de su tierna edad, si le parecía que los demás bienes no merecían ser tenidos en consideración. El procónsul era un funcionario oficial romano, ¿cierto? Como Poncio Pilatos, como una especie de gobernante. Pero él hacía poco, hablando de Germánico, el mártir, pero él hacía poco caso de la compasión que parecía tener por él su enemigo y no quiso aceptar el perdón que le ofrecía el juez injusto. Muy al contrario, él mismo azuzaba a la fiera para que se había lanzado contra él, deseoso de salir de este mundo de pecado. Viendo esto, el populacho quedó sorprendido de ver un ánimo tan varonil en los cristianos. No honran mártires voluntarios. Luego todos gritaron: que se castigue a los impíos y se busque a Policarpo. Voy a hacer un comentario. Los impíos, o los que todos gritaron, eran los del pueblo, los romanos. Y los impíos en ese sentido se referían a los cristianos, porque eran impíos porque no confesaban al emperador, al César, como Dios. Entonces ellos eran los impíos. Entonces estaban gritando los romanos que se castigue a los impíos y que se busque a Policarpo. En esto, un cristiano llamado Quinto, natural de Frigia y que acababa de llegar a Esmirna, él mismo se presentó al sanguinario juez para sufrir el martirio. Pero la flaqueza fue mayor que el buen deseo. Al ver venir hacia sí las fieras, temió y cambió de propósito, volviéndose de parte del demonio, aceptando aquello contra lo que iba a luchar. El procónsul, con sus promesas, logró de él que hiciera sacrificio a los ídolos. En vista de esto, creemos que no solo creemos que no son de alabar a aquellos hermanos que se presentan voluntarios a los suplicios, sino más bien aquellos que, habiéndose ocultado al ser descubiertos, son constantes en los tormentos. Así nos lo aconseja el Evangelio, y la experiencia lo demuestra, porque este, Quinto, que se presentó, cedió, mientras Policarpo, que fue prendido, triunfó. Persecución a Policarpo. Habiéndose enterado Policarpo, hombre de gran prudencia y consejo, que se le buscaba para el martirio, se ocultó. No es que huyera por cobarde, sino más bien dilataba el tiempo del martirio. Recorrió varias ciudades, y como los fieles le dijesen que se diese más aprisa y se ocultase prontamente, él no se preocupaba,
como si temiera alejarse del lugar del martirio. Al fin se consiguió que se escondiese en una granja. Allí, noche y día, estuvo pidiendo al Señor que le diera valor para sufrir la última pena. 3 días antes de ser prendido, le fue revelado su martirio. Le pareció que la almohada sobre la que dormía estaba rodeada de llamas. Al despertarse, el santo anciano dijo a los que con él estaban que había de ser quemado vivo. Cambió de lugar de retiro para estar más oculto, mas apenas llegó al nuevo refugio, llegaron también sus perseguidores. Estos buscaron largo rato, y no hallándole, se llevaron a 2 muchachos, y lo azotaron hasta que uno de ellos descubrió el lugar en que se hallaba oculto Policarpo. No podía ya ocultarse aquel a quien esperaba el martirio. El jefe de policía de Esmirna, Herodes, tenía gran deseo de presentarle en el anfiteatro, para que fuese imitador de Cristo en la pasión. Además, ordenó que a los traidores se les recompensara como a Judas. Armado, pues, un pelotón de soldados de a caballo, salieron un viernes antes de cenar en busca de Policarpo, con uno de los muchachos a la cabeza, no como para prender a un discípulo de Cristo, sino como si se tratara de algún famoso ladrón. Policarpo se entrega. Lo encontraron de noche, oculto en una casa. Hubiera podido huir al campo, pero cansado como estaba, prefirió presentarse él mismo a esconderse de nuevo, porque decía: hágase la voluntad de Dios. Cuando Él lo quiso me escondí, y ahora que Él lo dispone, lo deseo yo también. Viendo pues a los soldados, bajó a donde ellos estaban y habló cuanto su debilidad se lo permitió, y el espíritu de la gracia sobrenatural le inspiró. Admiraban los soldados ver en él, a sus años, tanta agilidad, y de que en tan buen estado de salud le habían encontrado tan pronto. Enseguida Policarpo mandó que les prepararan la mesa, cumpliendo así el precepto divino que encarga proveer de las cosas necesarias para la vida aún a los enemigos. Luego les pidió permiso para hacer oración y cumplir sus obligaciones para con Dios. Concedido el permiso, oró por 2 horas de pie, admirando con su fervor a las circunstantes y hasta los mismos soldados. Acabó su oración pidiendo a Dios por toda la iglesia, por los buenos y por los malos, hasta que llegó el momento de recibir la corona de la justicia, que en todo momento había guardado. Policarpo ante el procónsul. Al estar en el anfiteatro, se oyó una voz del cielo que decía: sé fuerte, Policarpo. Esta voz solo la oyeron los cristianos que estaban en la arena, pero de los gentiles nadie la oyó. Cuando fue llevado ante el palco del procónsul, confesó valerosamente al Señor, despreciando las amenazas del juez. El procónsul procuró por todos los medios hacerle apostatar, diciéndole tuviera compasión de su avanzada edad, ya que parecía no hacer caso de los tormentos. ¿Cómo ha de sufrir tu vejez lo que a los jóvenes espanta?, les decía. Debes jurar por el honor del César y por su fortuna. Arrepiéntete y di, mueran los impíos, es decir, los que reniegan del César. Animando, el procónsul prosiguió: jura también por la fortuna del César y reniega de Cristo. Policarpo respondió: 86 años hace que le sirvo y jamás me ha hecho mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad, al que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Mas como el procónsul insistiese en hacerle jurar por la fortuna del César, él le respondió: ¿por qué pretendes hacerme jurar por la fortuna del César? ¿Acaso ignoras mi religión? Te he dicho públicamente que soy cristiano, y por más que te esfuerzas, yo soy feliz. Por más que te enfurezcas, yo soy feliz. Si deseas saber qué doctrina es esta, dame un día de plazo, pues estoy dispuesto a instruirte en ella, si tú lo estás para escucharme. Respondió el procónsul:
Da explicaciones al pueblo y no a mí. Le respondió Policarpo, a vuestra autoridad es a quien debemos obedecer, mientras no nos mandéis cosas injustas y contra nuestras conciencias. Nuestra religión nos enseña a tributar el honor debido a las autoridades que dimanan de la de Dios y obedecer sus órdenes. En cuanto al pueblo, le juzgo indigno y no creo que deba darle explicaciones. Lo recto es obedecer al juez, no al pueblo. A mi disposición están las fieras, a las que te entregaré para que te hagan pedazos si no desistes de tu terquedad, dijo el procónsul. Vengan a mí los leones, repuso Policarpo, y todos los tormentos que vuestro furor invente. Si me alegrarán las heridas, y los suplicios serán mi gloria, y mediré mis méritos por la intensidad del dolor. Cuanto mayor sea este, tanto mayor será el premio que por él reciba. Estoy dispuesto a todo. Por las humillaciones se consigue la gloria. Si no te asustan los dientes de las fieras, te entregaré a las llamas. Me amenazas con un fuego que dura 1 hora y luego se apaga, y te olvidas del juicio venidero y del fuego eterno, en el que arderán para siempre los impíos. Pero ¿a qué tantas palabras? Ejecuta pronto en mí tu voluntad, y si hallas un nuevo género de suplicio, estrénalo en mí. Mientras Policarpo decía estas cosas, de tal modo se iluminó su rostro de una luz sobrenatural que el mismo procónsul temblaba. Luego gritó el pregonero 3 veces, Policarpo ha confesado que es cristiano. El pueblo pide la muerte de Policarpo. Todo el pueblo gentil de Esmirna y con él los judíos exclamaron, este es el doctor de Asia, el padre de los cristianos, el que ha destruido nuestros ídolos y ha violado nuestros templos, el que prohibía sacrificar y adorar a los dioses. Al fin ha encontrado lo que con tantos deseos decía que anhelaba. Y todos a una pidieron al asiarca Filipo que se lanzara contra él un león furioso. Pero Filipo se excusó, diciendo que los juegos habían terminado. Entonces pidieron a voces que Policarpo fuera quemado vivo. Así se iba a cumplir lo que él había anunciado. Y dando gracias al Señor, se volvió a los suyos y les dijo, recordad ahora, hermanos, la verdad de mi sueño. Entretanto, el pueblo acude corriendo a los baños y talleres en busca de leños y sarmientos. Cuando estaba ardiendo la hoguera, se acercó a ella Policarpo, se quitó el ceñidor y dejó el manto, disponiéndose a desatar las correas de las sandalias, lo cual no solía hacer él, porque era tal la veneración en que le tenían los fieles que se disputaban este honor para poder besarle los pies. La tranquilidad de la conciencia le hacía aparecer ya rodeado de cierto esplendor aún antes de recibir la corona de martirio. Policarpo en la hoguera. Dispuesta ya la hoguera, los verdugos le iban a atar a una columna de hierro, según era costumbre, pero el santo le suplicó diciendo, permitidme quedar como estoy. El que me ha dado el deseo del martirio, me dará también el poder de soportarlo. Él moderará la intensidad de las llamas. Así pues, quedó libre. Solo le ataron las manos atrás y subió a la hoguera. Levantando entonces los ojos al cielo, exclamó, oh Señor, Dios de los ángeles y de los arcángeles, nuestra resurrección y precio de nuestro pecado, Rector de todo el universo y amparo de los justos, gracias te doy, porque me has tenido por digno de padecer martirio por ti, para que de este modo perciba mi corona y comience el martirio por Jesucristo en unidad del Espíritu Santo. Y así, acabado hoy mi sacrificio, veas cumplidas tus promesas. Seas pues bendito y eternamente glorificado por Jesucristo, Pontífice omnipotente y eterno. Y todo os sea dado con él y el Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Terminada la oración, fue puesto fuego a la hoguera, levantándose las llamas hasta el cielo. Un martirio ejemplar. Su martirio fue muy superior, y todo el pueblo le llama su maestro.
Todos deseamos ser sus discípulos, como Él lo era de Jesucristo, que venció la persecución de un juez injusto y alcanzó la corona incorruptible, dando fin a nuestros pecados. Unámonos a todos los justos y bendigamos únicamente a Dios Padre Todopoderoso. Bendigamos a Jesucristo nuestro Señor, Salvador de nuestras almas, dueño de nuestros cuerpos y pastor de la Iglesia universal. Bendigamos también al Espíritu Santo, por quien todas las cosas nos son reveladas. Repetidas veces me habíais pedido que les comunicara las circunstancias del martirio del glorioso Policarpo. Y hoy les mando esta relación por medio de nuestro hermano Marciano. Cuando vosotros os hayáis enterado, comunicadlo a las otras iglesias, a fin de que el Señor sea bendito en todas partes y todos acaten la lección que su gracia se digna hacer de los escogidos. Él puede salvarnos a nosotros mismos por Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, por el cual y con el cual es dada a Dios toda gloria, honor, poder y grandeza, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Saludad a todos los fieles. Los que estamos aquí, los saludamos. Asimismo, los saluda Evaristo, que esto ha escrito con toda su familia. El martirio de Policarpo tuvo lugar el 25 de abril, el día del gran sábado, a las 2 de la tarde. Fue preso por Herodes, siendo pontífice o asiarca Filipo de Trates y procónsul Stacio Quadrato. Gracias sean dadas a Jesucristo nuestro Señor, a quien se debe gloria, honor, grandeza y trono eterno de generación en generación. Amén. Amén. Este ejemplar lo ha copiado Gallo de los ejemplares de Irineo, discípulo de Policarpo. Yo, Sócrates, lo copié del ejemplar de Gallo. Yo, Pionio, he confrontado los originales y lo transcribo por revelación del glorioso Policarpo, como lo dije en la reunión de los que vivían cuando el santo trabajaba con los escogidos. Nuestro Señor Jesucristo me reciba en el reino de los cielos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien. Una historia bastante interesante. Un poco larga la lectura, pero aún así es un resumen de las actas. Hay más detalles también muy interesantes. Después le voy a compartir en el grupo un escrito donde pueden leer aquellos que les interesa la historia, quieren conocerla más a profundidad. Hay otros detalles que son agregados, pero que no venían al caso en esta oportunidad. ¿Algún comentario que alguno quiera dar sobre qué le pareció, algo que le llamó la atención, alguna pregunta? O sea, a mí me llama la atención cómo tan grande el amor que siente un ser por Jesucristo, por Dios, es capaz de dar su vida, como la hizo Cristo por nosotros. Me llena de emoción en realidad haber escuchado este relato. Muy, muy fuerte. Es Arturo, ¿cierto? Yo soy Arturo, sí. Bueno, gracias, hermano. ¿Alguien más? Estoy que hablo y no hablo. Estoy que hablo y no hablo. Hable. La verdad es que fue fuerte. Fue estremecedor el relato. Entonces yo creo que todos quedamos un poco impactados, por eso estamos en silencio. Ajá. Pero la verdad es que fue fuerte, es emocionante, como decía Arturo, el relato. Familia. Adiós. ¿Pudieron identificar algunos de los elementos que hablamos acerca de que son propios de un martirio, de un verdadero martirio, presentes en este relato? Sí. Bueno, se habrán dado cuenta
que esto es una carta de una congregación a otra congregación. De la congregación de Esmirna a Filadelfia, creo que era, ¿sí? Que es como que nosotros escribamos como congregación La Cruz de Cristo una carta a la iglesia de Providencia, por ejemplo, ¿no? Entonces eran como dos grupos distintos de cristianos, dos comunidades distintas, en la cual la carta iba dirigida, tenía como dos enfoques. Uno a estos hermanos en particular, pero así también un enfoque a todos los cristianos, ¿no? Como tenía un doble enfoque, así como por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo a los romanos son dirigidas principalmente a los romanos, pero también tiene un enfoque y que nos hace llegar y que habla verdades que nos repercuten, ¿no?, a todos los cristianos, no solo de todo el mundo, sino también de todas las épocas, ¿no? Entonces, por eso dejé esta última parte, porque es interesante que aquellos que transcribieron las cartas y que las copiaron, todos pusieron su nombre, ¿no? Y esto realmente es importante, porque no solo porque da seguridad de la historicidad del relato, aunque sea un relato tan antiguo, estamos hablando de 2000 años atrás. 2000 años, aún así ha sido preservado a través de la historia. Y además, para estas personas, que también muchos de ellos son mencionados en otros libros de historia seculares, tal vez, no necesariamente cristianos, poner sus nombres implicaba también ser testigos, ¿no? Porque Policarpo, como mártir y como cualquier otro mártir, es testigo de Cristo y sufre el destino de su Señor. Así también todos aquellos que confesaban y que enseñaban lo que hizo Policarpo también van a seguir su camino, ¿no? Entonces también es importante esto para estas personas. Bien, pudieron encontrar, por ejemplo, bueno, sabemos que Policarpo era obispo, entonces él tenía un llamado, ¿no? Tenía un llamado, una vocación para servir en la iglesia. También sobre la persecución, él tuvo que comparecer fue traído por este tal Herodes, que no tiene nada que ver con el Herodes de la Biblia, con ninguno de los dos Herodes de la Biblia, sino que era otro Herodes. Habían muchos Herodes en esos tiempos. Y también tuvo que comparecer ante distintos jueces, pero siempre el cristiano se somete a las autoridades y el mismo Policarpo le explica al procónsul que el procónsul le dijo, no, si quiere explicar algo, explícaselo a la gente, ¿no? No dice, no tengo nada que explicar a la gente porque tú eres el juez, tú eres la autoridad puesta por Dios, entonces a ti tengo que hablar, ¿no? Entonces siempre respetando los canales correspondientes, siempre sometiéndose a la autoridad que fue puesta por Dios mismo, ¿no? Así todo, Policarpo tiene sus testigos falsos también, aquellos que de la gente, él estaba en el anfiteatro era el lugar donde se sacrificaban los mártires, y la misma gente entonces animaba y gritaba y pedía por su martirio. Fíjense cómo la gente, los judíos que estaban allí con los romanos, clamaban y pedían por la muerte de Policarpo, ¿no? ¿A qué le hace acordar esto? La crucifixión de Cristo. Exacto. Todo martirio de los discípulos de Cristo son ecos o réplicas de su Señor. No son persecuciones personales. A quien persiguen en realidad y a quien matan y a quien sacrifican es a Cristo mismo. Y la historia se repite. No se trata del el martirio. Se trata de aquel a quien el mártir confiesa como su Señor. A él están persiguiendo, a él están condenando. Y siempre el mundo termina rechazando la palabra de Dios. Y en su rechazo no es liviano, no es un rechazo neutral, sino que es un rechazo abierto, oficial, incluso con mucha violencia y con mucho odio. Bien. Existe, para aquellos que les interesa la historia y conocer más, le voy a compartir un link para que puedan ver, hay una película de Policarpo, que
que cuenta también su historia. Es muy interesante porque Policarpo vieron que al principio él como que se trata de escapar, él siempre trató de escapar lo mayor tiempo posible, en lo que le fuera posible también, de caer bajo los lazos del martirio, o de la condena de comparecer ante el procónsul, pero finalmente cuando ve que le llegó la hora, se entregó y aún así recibió a sus enemigos, a los soldados en la casa, les dio de comer y oró también por ellos, ¿no? Así tal cual nuestro Señor. ¿Algún otro detalle que quieran mencionar? Que pudieron relacionar con los eventos que mencionábamos, o con el martirio de Esteban, o que encuentren parecido a la crucifixión de Cristo. También fue traicionado. También fue traicionado, exacto, por uno de los jóvenes que estaba con él. Lo torturaron y él terminó por revelar la ubicación en donde estaba Policarpo, ¿no? El quinto. El quinto, ¿qué hizo el quinto? El famoso quinto. Esa parte casi chistosa del relato. Se ofreció como voluntario. Bien, después de que el primer mártir mencionado, que es Germánico, fuera entregado a las fieras, y que la gente pidiera por Policarpo, este tal Quintus o Quinto se entregó voluntariamente, dijo, no, tómenme a mí, yo también soy cristiano, ¿no? Y nadie lo había llamado. Entonces, ¿qué pasó con este Quinto al final? Que no soportó. Cuando vio al león frente a frente, o a la fiera, no sé si es un león o un tigre, el hombre se Le faltaron acobardó. patitas. Salió arrancando, sí. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto de que el martirio es un don de Dios, que no nace por voluntad del mártir? Sí. Sino que es algo que Dios da y Dios sostiene, porque si no viene de Dios, no va a prevalecer. Porque ningún hombre es capaz de sostenerse a sí mismo en tales circunstancias si Dios no está con él. Entonces, también esto fue lo que le pasó al quinto, y que finalmente terminó haciendo un sacrificio a los dioses romanos, ¿no? Y renegando de Cristo. Entonces, dice, por querer hacerse pasar por un discípulo de Cristo, terminó sirviendo al diablo, ¿no? Bien. ¿Algún otro detalle? A ver. ¿Quiero mencionar? ¿Se dieron cuenta cómo tanto el discurso de Policarpo, su testimonio en la hoguera, como los finales de los escritos, todos terminan con una doxología, y una doxología es una alabanza a la Trinidad? Sí. Siempre se dice por Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, con el Espíritu Santo, y siempre se da como alabanza a la Trinidad al final, ¿no? De generación en generación. Esto es como nosotros decimos, por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, esto es una tradición cristiana que tiene su fundamento en el Nuevo Testamento incluso, ¿no? Y siempre donde estuvo presente la iglesia cristiana están estos testimonios al final, confesando toda dignidad y toda grandeza solamente al único y verdadero Dios trino, ¿no? Pablo, ¿Sí? ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Tienes Mandy? Sí, ¿Bueno? sí, es que estoy un poquito baja en mi computador. ¿Se escucha? Sí, la escucho. Mi pregunta es, ¿por qué estas cartas no se incluyeron en los escritos sagrados de la Biblia? Es una buena pregunta, pero generalmente, bueno, podríamos hablar en algún momento incluso sobre cuándo se cerró el canon bíblico, pero tenían que tener ciertos criterios o reunir ciertas características para ser considerado un libro inspirado, ¿no? Entonces, hay mucha literatura, por ejemplo, muchas cartas de muchos obispos o
o cristianos entre sí, de iglesia a iglesia, como esta, hay más actas de mártires y todos que no son considerados dentro del canon por no cumplir con algunos de los requisitos, que no es solamente que se considera inspiración del Espíritu Santo, sino que para que sea, al contrario, para ser considerado como inspiración del Espíritu Santo, tendría que cumplir, que ahora no los tengo presentes, pero por ejemplo uno de ellos era que tenga, por así decirlo, la autoridad de un apóstol, que tenga, y si no fue escrito por mano del apóstol o por alguien al que él le retrataba la carta, por lo menos tiene que ser escrito por parte de uno de sus discípulos o de alguien que el apóstol esté presente para dar el visto bueno, ¿no? Hubieron otros criterios, como digo, pero ahora específicamente no los tengo presentes a la hora de cerrar el canon, porque el canon son el conjunto de libros que son considerados inspirados por el Espíritu Santo. Es un canon cerrado y que fue la misma iglesia en los primeros siglos que dijo, bueno, este libro sí entra el canon y este no, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, están aquellos libros en las Biblias católicas romanas que se consideran deuterocanónicos. Deutero significa dos, y canon, bueno, por eso es como el segundo canon, como aquellos que no entraron en el canon original por algún u otro motivo, le faltó tal vez algo que le diera la misma autoridad que los otros libros o cartas, por lo cuales no fueron considerados. Pero habría que revisar bien estos criterios para ver, seguramente que con alguno de estos criterios no cumplía este tipo de cartas. Y además que esta carta es del año 155, y el último libro de la Biblia, yo entiendo que el canon ya estaba cerrado para ese año. El último el libro de la Biblia que fue escrito más tardío fue el Evangelio de San Juan, que fue escrito posiblemente entre el 90 y el 100 después de Cristo. Pero llama la atención que no fue considerado ni siquiera en los deuterocanónicos por la Iglesia Católica, por ejemplo. Claro. No sé, una de las cosas podría ser el año en que se escribió. Podría ser, que fue escrito ya en 155 esta carta, ¿no? Pero otra cosa que puede haber pasado, como digo, desconozco, es que se haya descubierto, como muchos escritos, por ejemplo la Didache, que hoy se reconoce como un escrito de la doctrina oficial de los apóstoles y regente en tiempo de los apóstoles. Sin embargo, fue un escrito que, por ejemplo, Lutero nunca conoció, porque no se había encontrado, porque no existían las bibliotecas, sino que, por ejemplo, como así hubieron, no sé si conocen la historia de los rollos de Qumran, que en el 1900 y tanto, un pastor de ovejas encontró en unas cuevas unos pergaminos que finalmente los científicos identificaron que se trataba de escritos muy antiguos, y que eran incluso algunos libros de Isaías, con textos realmente muy antiguos, y que bueno, que en la historia se descubrieron posteriormente. Entonces no sé si este será uno de los ejemplos de esos casos, pero es probable también. Entonces por eso digo, ahí tiene que haber como una lista de criterios que se usaron, que la Iglesia estipuló en su momento, para determinar qué libro es canónico y cuál no. Y obviamente alguno de estos escritos no cumplía con algunos de estos requisitos. Entonces, Mandy no sabría decirte con certeza por qué no se lo incluyó, pero si tengo que sospechar, sospecho que es porque es del año 150 en adelante, porque tal vez no se haya descubierto, no se haya hecho público, no sé. Muchas de las cosas, por ejemplo, muchas veces pasaba que este tipo de escritos en los siglos, ya en el siglo III, donde aumentaba la persecución oficial a los cristianos de parte del imperio, fue que estos escritos, si caían en manos de las autoridades romanas, esto implicaba la muerte
de los cristianos que lo habían escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, así el escrito mismo del Apocalipsis está escrito en código, el libro del Apocalipsis está escrito en código totalmente, justamente para que las autoridades romanas no lo puedan descifrar y por eso condenar a las personas que lo habían escrito, o a aquellas iglesias a las que estaba dirigido, porque cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Sardis, eran congregaciones, y ellos estaban comprometidos en ese entonces, bueno, pero son, por lo que digo, cosas que uno puede especular, pero con certeza no podría responderte eso, Mandy. Ya. ¿Estamos listos? ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno. Hemos identificado las características del martirio Policarpo. A ver, perdón. Hay una frase de un padre de la iglesia llamado Tertuliano, muy reconocido, que haría eco en toda la historia de la iglesia, especialmente refiriéndose a aquellos mártires que confesaron a Jesús y defendieron la sana doctrina, que dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, o es la semilla de los cristianos, diría literalmente. Ahí tenemos en la pintura a los cristianos que eran echados a una especie de coliseo o circo romano, donde eran quemados, o donde las fieras los devoraban, o donde eran asesinados. Así dice Juan, capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Para el mártir, la pérdida de su vida por dar testimonio de Jesús es ganancia, pues gana la vida eterna. Pero es también una gran ganancia para la iglesia, que recibe así nuevos hijos impulsados a la conversión por el ejemplo del mártir, y también ve cómo se renueva la fe de los hijos que ya tiene desde hace tiempo. Esto lo dice San Ambrosio de Milán, otro padre de la iglesia bien reconocido. Y la sangre de los mártires, como así lo dicen en la frase, es semilla, no porque la sangre de los mártires tenga algo especial en sí, sino porque es la misma palabra de Dios acompañando el martirio, porque es Cristo mismo encarnado en estas personas. Dice, para comprender mejor que la muerte de los mártires es semilla de cristianos o semilla de la iglesia, es bueno recordar que en la parábola de la semilla es la palabra de Dios. Es decir, que no se trata de simples palabras reveladas a un testigo o a un mártir en particular, sino sobre todo la palabra con mayúscula, el verbo, el Hijo que el Padre ha enviado y que el Espíritu Santo hace brotar en el corazón del cristiano. Entonces, por eso siempre todo martirio iba acompañado del testimonio del mártir, de una predicación de la misma palabra de Dios, ¿no? Y eso era realmente lo que impulsaba a las personas a creer en este Señor de esta persona que muere, ¿no? Y no era ni la buena voluntad, ni eran todas las cosas superficiales, como por ejemplo, como hablábamos la vez pasada, de que muchos se toman de los huesos de los mártires o de la ropa de los mártires, que teniendo eso van a ser salvos o van a ser bendecidos. No. Lo importante del mártir, y lo más importante, y por lo cual es mártir en realidad, no es porque muere, no es porque sufre, sino es porque da testimonio de Cristo. Y Cristo, donde está el testimonio de Cristo y su palabra, ahí está Él. Entonces, por eso es que salva, ¿no? Porque está Cristo mismo por medio de su palabra, salvando. Entonces, muchas veces había muchas personas que se sentían solamente conmovidas por los mártires, por la situación, por los sufrimientos que tuvieron que pasar, y sienten empatía tal vez con ellos, ¿no? Pero la razón por la cual era la semilla de la iglesia, por la cual en los tiempos de los mártires la iglesia crecía mucho más rápido que en estos tiempos y más abundantemente, era porque era la misma palabra de Dios y Cristo mismo que estaba siendo sembrado ahí y predicado y proclamado entre tantas autoridades y en esas situaciones en particular.
Por eso, en su muerte testimonial, el mártir se identifica con Cristo. Pero también el Espíritu actúa en los corazones de quienes acogen el testimonio del mártir, que se vuelve así particularmente elocuente. Como dice el prefacio de los santos mártires, han atestiguado con su sangre tus prodigios. También decía San Ambrosio de Milán. Así dice San Juan, entonces, capítulo 12, 24, si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Decía Martín Lutero en relación con esto, cuando Dios da vida, lo hace dando muerte. Cuando declara justo, lo hace declarando culpable. Cuando lo eleva hacia el cielo, lo hace arrojando al infierno. ¿Cómo se entiende esto? Cuando Dios da vida, es decir, a nosotros, hombres pecadores y muertos, lo hace dando muerte a Cristo. Cuando nos declara justo a nosotros, lo hace declarando culpable a Cristo. Cuando nos eleva a nosotros al cielo, lo hace arrojando al infierno a Cristo. Entonces, y ahí es donde se da este llamado intercambio feliz, ¿no? Donde lo que sufre Cristo, lo sufre por nosotros, para cambiar de lado nuestra suerte, para cambiar nuestro llanto en alegría. Solo por medio de Cristo es que nosotros podemos cambiar de nuestro destino cruel y tormentoso en el infierno al destino de vida eterna junto al Padre Celestial, en reconciliación con Él nuevamente, ¿no? Sin Cristo no hay este intercambio, no hay este giro en nuestra historia, en nuestra vida. No hay este cambio repentino en nuestra situación, sino que siempre si nos seguimos camino a la muerte, ¿no? Y así es como Dios actúa. Para perdonarnos, primero, para recibir el perdón, primero nos humillamos ante Dios y confesamos que no somos dignos. Cuando confesamos que no somos dignos de estar en su presencia, Él nos dignifica por medio de Cristo. Así dice, recordarán, hay muchos textos bíblicos. Por ejemplo, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado, ¿no? Siempre Dios actúa de esta manera para con nosotros. Como Policarpo, todos los que mueran en Cristo son como una semilla, que al ser sembrada renace como algo nuevo y capaz de dar mucho fruto. Aquel que hace nueva todas las cosas, al sufrimiento lo torna en fortaleza, a las enfermedades en salud, a la humillación en gloria y a la muerte en vida. No temas perder las cosas de este mundo por tener aquel que es capaz de darte todas estas cosas y aún más las cosas eternas. Entonces, llevando esto a lo cotidiano, cuando tenemos, por ejemplo, un conflicto familiar y ambas partes, esposo y esposa, se trataron mal, por ejemplo, realmente es donde podemos poner en práctica esto que nos trae el Evangelio. Y ahí es donde podemos ser mártires, humillándonos, reconociendo que nos equivocamos. Y esto se hace pidiendo perdón. Pidiendo perdón, muero a mi orgullo. Pidiendo perdón, muero a mis pretensiones de creerme buena persona. Pidiendo perdón, muero a las aspiraciones de creerme que soy como Dios. Pero al mismo tiempo, al recibir el perdón, soy reivindicado y puesto en lugares celestiales por Dios mismo. Entonces, así es como actúa nuestro Señor. Humillándonos en primer lugar, pero nos humilla para levantarnos y exaltarnos, así como lo hizo con Jesús. Lo humilló como el más hundido en la humillación, al exponerlo en la muerte en la cruz, lo llevó hasta el descenso a los infiernos y de allí lo hizo para levantarlo y traerlo nuevamente y reivindicarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay para nosotros resurrección, no hay vida eterna sin cruz, así como tampoco lo hubo para Cristo. Y así como Cristo murió en humillación, así también nosotros hemos de morir diariamente a nuestro orgullo,
reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, confesándonos, pidiendo perdón cuando nos equivocamos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, aunque esto implique morir a nuestro orgullo, como digo, pero realmente es lo único que puede sanarnos. Y también se aplica cuando uno está en enfermedad y uno sale de esa enfermedad y confiando en Dios por esa enfermedad, uno sale más fortalecido. Así como hablábamos con nuestra hermana Angélica, las enfermedades y los sufrimientos, cuando se hacen en Cristo, solamente sirven para fortalecer nuestra alma. Solamente sirven para aferrarnos más a Cristo, a sus promesas y a su palabra. Detrás de lo que el mundo llama malo, está el poder de Dios y todo el bien que Él puede hacer por nosotros en nuestra vida. Y así como testigos de Cristo, no hemos de renegar cuando estemos mal o en una situación complicada. Al contrario, hemos de dar gracias a Dios porque todo lo tenemos gracias a Cristo y porque en este tiempo todo lo que hemos de padecer temporalmente y de una manera de corto tiempo, nada se compara con las bendiciones eternas. Nadie me mencionó, por ejemplo, cómo se llamó la atención cuando el procónsul le dice, amenaza a Policarpo como él no teme a las fieras y a los leones, le amenaza con quemarlo vivo, ¿no? Entonces, y él le dice, ¿recuerdan lo que le dice Policarpo al procónsul en ese lugar? Lo de llama eterna. Que el fuego va a durar una hora. Va a durar poquito. El fuego en tu hoguera va a durar una hora. Una hora. Pero el fuego eterno dura para siempre en el infierno, ¿no? Entonces, he de sufrir ahora ya un poco, pero la corona es de vida eterna, ¿no? Así también es para nosotros. Hemos de padecer, estimados hermanos. Hemos de sufrir en este mundo muchas cosas. Hemos de padecer enfermedades, dolencias. Hemos de padecer la debilidad y la falta de fuerza en nuestro cuerpo. Hemos de padecer estar postrado en la cama. Hemos de padecer persecución, injurias, juicios de parte de aquellos que trabajan con nosotros. Hemos de padecer tantas cosas, pero padecemos solo temporalmente. Y en Cristo tenemos vida eterna. Tenemos reconciliación con Dios. Tenemos comunión con Dios y tenemos salud eterna. En eso hemos de descansar, en las promesas de nuestro Dios. Y que el ejemplo de los mártires nos sirva para recordar justamente eso. Cómo Dios no abandona a sus hijos. Cómo Dios los sostiene aún en las situaciones más adversas. Ahí no que así sea. Amén. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Confesemos la fe en nuestro único y verdadero Dios, así como la encontramos en el credo apostólico. Voy a silenciarlos primero. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, estimados hermanos. Todopoderoso y eterno Dios, puesto que tú mismo inspiraste todas las sagradas escrituras para nuestra instrucción, concede que podamos escucharlas, leerlas, guardarlas y aprenderlas
y digerirlas interiormente, para que abracemos siempre la bendita esperanza de la vida eterna y nos aferremos a ella. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Para la oración de la Iglesia, al roguemos al Señor, respondemos: Señor, ten piedad. Oremos. Señor misericordioso, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos la gracia suficiente para nuestras necesidades y para todos aquellos por quien oramos. Concédenos así también, Señor, todo lo que sea necesario y beneficioso, y no nos envíes nada dañino. Dios Santo, Señor Todopoderoso, tú eres la fortaleza y esperanza de los confines de la tierra. Da a nuestros corazones tu paz perfecta, para que no estemos ansiosos ni vivamos con miedo, sino que descansemos con nuestras esperanzas, sueños y deseos sobre tu bondad misericordiosa. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Santo, Señor Todopoderoso, tú envías agua sobre la tierra para que produzca abundante fruto y alimente nuestros cuerpos con todo lo que necesitamos. Ayúdanos a ser sabios y fieles en el uso de la riqueza generosa de la tierra, para que los pobres puedan ser abastecidos y que nunca dejemos de darte gracias por todo lo que nos has dado en este cuerpo y en esta vida. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Santo, tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumplirá todo su propósito al enviarla. Por tu Espíritu Santo, haz que nuestros corazones sean tierra buena, para que tu palabra sea sembrada, para que podamos dar evidencia de una fe firme y mostrar en nuestras vidas las buenas obras que nos has llamado a hacer. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Santo, tu Espíritu acompaña el testimonio de tu pueblo, que habla tu palabra y la confiesa ante el mundo. Otorga éxito a los misioneros y sembradores de iglesias y a cada pastor y trabajador de la iglesia, para que aquellos que escuchan puedan creer y aquellos que creen puedan dar el fruto de la fe en sus vidas. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Señor Todopoderoso, has dado poder a las naciones y a los que gobiernan para actuar por el bien de tu pueblo. Bendice a nuestro presidente, al Congreso, a nuestro gobernador y a todos los elegidos y nombrados para que nos guíen, para que prevalezca la justicia y tu pueblo sea libre de vivir en paz con todas las personas. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Santo, Señor Todopoderoso, tú sabes lo débiles y frágiles que somos. Da a los afligidos en mente, cuerpo o alma la plenitud de su gracia sanadora, para que de acuerdo a tu voluntad puedan ser restaurados en la salud. Escúchanos por todos los que sufren o se recuperan de los estragos de la pandemia, por todos aquellos que han solicitado nuestras oraciones, por todos los hermanos de nuestra iglesia que sufren, y por todos aquellos que están presentes en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Santo, nos has otorgado grandes riquezas y dones. Evita que nuestros corazones se sobrecarguen por las cosas de esta vida mortal y terrenal, ya sea en tiempo de abundancia o en tiempo de necesidad. Líbranos de la persecución y sosténnos ante toda tribulación, para que nuestros corazones se fijen en el verdadero tesoro de tu gracia. Acepta los diezmos y las ofrendas que te entregamos como parte de nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias por toda su bondad. Rogamos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Santo, tu palabra permanece para siempre. Evita que seamos sacudidos por todo tiempo y viento y cambio de doctrina, y ayúdanos a resistir sobre el firme fundamento de Cristo en tu palabra y sacramentos. Prepáranos para que podamos recibir dignamente el cuerpo y la sangre del Señor en arrepentimiento, y que seamos guardados por esta bendita comunión hacia el día en que nos reunamos con todo lo que hemos ido antes y morimos en tu presencia. Así estemos junto a ti
ya para siempre. En Jesús, en Él, con Él y por Él, nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo, sea todo honor y gloria a ti, Padre Todopoderoso, tanto ahora como para siempre. Amén. Instruidos por nuestro Señor Jesucristo y confiando siempre en sus promesas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Amén. Entonamos todos juntos el último himno del día, himno de clausura, La causa es tuya, oh Salvador.
Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra oración de la tarde. Miren que personalmente yo he cantado muchas veces ese himno antes de conocer acerca del martirio y todo eso, y recién cuando uno entiende la perspectiva de la vida de los mártires, y cuál es su función y cómo a nosotros también como mártires por causa del bautismo, uno aprende a cantar y qué significa este tipo de canciones, ¿no? Porque uno no entiende a veces cómo es que muriendo, la muerte da vida al mundo y cómo es que se da todo esto, ¿no? Pero así cuando muchos en el mundo están muy preocupados en cómo vivir la vida, los cristianos estamos preocupados en cómo morir realmente junto a Cristo, ¿no? Para también, porque sabemos que la vida está más allá que la vida terrenal que tenemos aquí. Así que bueno, mucho ánimo, especialmente en estos tiempos. Sigamos marchando firmes en Cristo. Él nos sostendrá, Él nos sustentará conforme a sus promesas. Él también hará de nuestros corazones terrenos fértiles para que su palabra crezca y dé mucho fruto. Y podemos dejar de lado toda preocupación y toda ansiedad, que realmente Él es el que produce todo lo bueno en nosotros, y Él es el que nos acompaña y nos sostiene también en nuestro caminar durante este mundo. Amén. Amén.